Les queremos contar que en Buena Salud vamos a estar hoy emitiendo en este programa un material que tenemos con el doctor Alfredo Miroli, porque el doctor va a estar en la ciudad de San Cristóbal el próximo 30 de julio bajo el marco de la exposición que organiza la Sociedad Rural de San Cristóbal. De hecho, desde la institución están preocupados por la problemática de las adicciones en la ciudad y han decidido invitarlo al doctor para que venga a brindar una conferencia aquí en San Cristóbal. ¿Por qué es tan importante la presencia del doctor Miroli aquí en la ciudad? Porque es un especialista, un investigador del tema y tiene un diálogo muy ameno principalmente con los adolescentes. De hecho, en otras oportunidades ya ha estado visitando la ciudad de San Cristóbal y realmente las conferencias son muy pero muy lindas. También es especialista en el tema HIV. Lo que vamos a compartir con ustedes es parte de una conferencia que ofreciera justamente el doctor Alfredo Miroli sobre el tema de adicciones y que vamos a estar compartiendo ahora en Buena Salud con todos ustedes. ¿Cuál es la idea? La idea es que hablemos un rato entre nosotros de algunas de las adicciones, de las muchas adicciones que hay, para que tengamos algunos criterios que nos permitan orientarnos para poder trabajar en venir antes, prevenir, venir previo, y si alguien está padeciendo esto, en asistir. Se trata de lo que vamos a hablar es de enfermedades, de eso se trata. Y cuando nosotros hablamos de enfermedades, no hablamos de delincuentes, hablamos de pacientes, hablamos de seres que padecen, que sufren, que son los padecientes de la enfermedad. De tal manera de que siempre tenemos que tener en este tipo de temas una visión a veces distinta a la visión periodística. La visión periodística enfoca el tema desde la oferta, el narcotráfico, los kilos de marihuana que se decomisaron, cuánto se detectó de cocaína, dónde están las redes del narcotráfico. Eso es para la policía, detectar las redes de la oferta. Nosotros somos médicos, somos docentes. Nuestra tarea es asistir al enfermo y evitar que la gente se enferme. Y cuando alguien está enfermo, nuestra tarea es ayudarlo. De ninguna manera es amonestarlo. No es esa la tarea del médico. ¿De qué se trata? Se trata de un conjunto de situaciones muy diferentes entre sí, que las reunimos bajo el nombre general de adicciones. Para que nos entendamos, piensen en otra cosa, otro tema. No vamos a hablar de ese otro tema, pero para que nos ubiquemos. Hay un conjunto de situaciones que no son estas, son otras, pero que se engloban bajo el nombre general de infecciones. No es el tema que vamos a hablar hoy. Si yo les dijera infecciones, y me callo un segundo y les pregunto en qué pensaron, uno de ustedes me diría Chagas, otro diría SIDA, otro diría tuberculosis, otro diría gripe A, otro diría ladilla, otro diría sarna, otro diría meningitis, otro diría tuberculosis. Son tantas las infecciones que cada uno a lo mejor pensó en una. Son muchas infecciones diferentes. Así como hay muchas infecciones diferentes, también hay muchas adicciones diferentes. ¿Todas las infecciones son iguales? No. ¿Hay alguna peor que otra? No. Si yo vengo, supongamos que alguno de ustedes tenga un hijo chiquito internado en el hospital de niños gravísimo con una meningitis y está muriendo el bebé, o puede quedar, si hace después, si en vez de pasar de la membrana que envuelve el cerebro, de la meninge, pasa al cerebro, si hace una encefalitis, no solo una meningitis, el chiquito puede quedar vivo pero con parálisis o cieguito para toda la vida. Eso estás viviendo. Y vengo yo y digo, la peor infección, la peor es la tuberculosis. ¿Qué me dirías vos? Que le estoy faltando el respeto a tu hijo. Porque la peor infección
no es la más abundante en la sociedad, la que más víctimas cobra. No es la que afecta el órgano tal, el hígado. La peor infección es la que afecta a quien yo amo. La peor infección es la que me duele en el alma. Si yo tengo un hijo enfermo de una enfermedad, esa es la enfermedad peor. Cuando hablamos de infecciones, a nadie se le ocurre decir, escuchen, nunca han escuchado esto, no hay nadie tan tarado para decir estupideces como es peor el Chagas que el SIDA. Nunca han escuchado decir eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene una idea de que en esto hay que ser muy prudente. Que si alguien tiene SIDA, para esa familia, ¿cuál es la peor? SIDA. Pero si el otro tiene una parálisis infantil por el virus de la parálisis, para esa familia, ¿cuál es la peor? Y la parálisis. La peor es la que sufren los que amamos, no es la peor la que en el libro muestra la foto más desgarradora. En este momento nos lanzamos, por ejemplo, a caminar por el Cuerno de África. Ahí. Somalia. Estamos caminando por Somalia y vemos una madre con 6 hijos caminando, que ve que el alimento que lleva en la bolsa alcanza para 5 y elige qué hijo va a dejar a morir por la gran epidemia que está ocurriendo en Somalia de desnutrición. Se está muriendo porque no hay comida. Y yo me voy ahí y me pongo a hablar de que es peor la tuberculosis. ¿Qué me dirían? Es una falta de respeto. Es ofensivo. Ayer veíamos en la televisión una mamá tapando con pajas a un bebé de 2 años para no demorarse en enterrarlo porque estaba con otros 4 chiquitos y si se demoraba mucho podían morir de hambre si no llegaba al campamento, del cual le faltaba como 70 kilómetros. Y entonces dejaba un hijo y lo tapaba con pajas, así nomás, porque no podía perder tiempo en enterrarlo a su hijo. ¿Qué opinan si yo me voy ahí y me pongo a hablar de que peor es, qué sé yo, Chagas? Sería casi una falta, sería una ofensa. Entonces yo lo que estoy tratando de decir es que cuando tocamos algún tema, no hay que calificarlo. Todos merecen igual importancia, todos son iguales, todos duelen, todos lastiman y todos merecen el mismo respeto. Sin embargo, cuando escuchamos hablar de adicciones, escuchamos gente, pareciera que es tonta o muy grosera, diciendo es peor el tabaco que la marihuana. ¿Cómo que es peor? No hay ninguna peor. Dice, pero si fuma mucho, le daña el pulmón, en cambio la marihuana. ¿Qué tarado el que habla? ¿Qué pasa? ¿Que está chupado, está drogado, está las dos cosas? ¿Cómo va a ser peor? Dice, no, pero es peor el alcohol que el tabaco. ¿Para qué órgano? Si hablamos del hígado, ¿cuál es peor? El alcohol. Y si hablamos del pulmón, ¿cuál es peor? El tabaco. ¿Pero qué sos vos? ¿Un pulmón con pata? ¿Un hígado con pata? Yo necesito mi hígado, mis 2 pulmones, mi próstata, adoro mis testículos, quiero mi pene, amo mi cerebro, quiero mis huesos. No quiero andar con el hueso sano y el hígado hecho pelota. Yo quiero andar bien de arriba hasta abajo y a los costados también. Si no es cuestión de, esta es peor que aquella, eso es una charla de parada. Después empieza. Drogas y alcohol es lo mismo. Es como que yo diga Chagas y SIDA es lo mismo. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver chupar con falopearse? Pero no tiene nada que ver. ¿Cuál es peor? Ninguna. No sé si me siguieron. A todas les vamos a dar la misma importancia, porque hay personas que sufren de alcoholismo. Hay otras personas que sufren del daño que producen las drogas. No hay peores, todos son seres humanos, a todos tenemos que darle la misma cariñosa importancia y atención. Pero empiezan, drogas y alcohol es lo mismo, tu abuela es lo mismo. Es como que yo dijera, Chagas y SIDA es lo mismo, no tienen nada que ver. Por ejemplo, para prevenir el Chagas tengo que hacer lo mismo
¿Que para prevenir el SIDA? Nada que ver. Para trabajar en alcohol, ¿tengo que hacer lo mismo que para trabajar en drogas? Nada que ver. Son cosas distintas. En drogas, cero. En alcohol, beban, con moderación. Se beban, no chupen, que es totalmente distinto. Uno puede beber, no chupar, son dos palabras distintas. Cristo no le dijo en la última cena a sus discípulos, no le dio un cali a cada uno hasta arriba y le dijo, chango, pónganse en pedo todos. Cristo le dijo, de un solo cáliz tomad y bebe todos de él, un sorbito cada uno. Pero no le dijo, tomen y chupen, vamos de joda, fue totalmente distinto. Eso que dijo Cristo está bien, estamos diciendo nosotros, beban con moderación, después de los 18. Pero en droga, ¿puedo decir cocainízate con moderación? ¿Marihuanízate escasamente? ¿Anfetaminízate un poquitín? ¿Heroinízate después de los 21? Drogas, hablamos de venenos. Desde que uno es un embrión, si la mamá se droga y cruzan la placenta, hasta que uno tiene 170 años de edad. La dosis de droga que produce el efecto buscado, me dio un saque, boludo, ¿viste? Esa dosis ya produjo daño en un montón de células de distintas partes del cuerpo, dejó marcas para toda la vida. Por eso en drogas, tolerancia cero. En drogas no podemos permitir, para cuidar a la gente, no para perseguirla, ninguna dosis. Porque la dosis que produce el efecto que yo buscaba, y loco, me deja marcas para toda la vida. En cambio, en el alcohol hay dosis que son buenas para la salud. Por eso Favaloro recorría el mundo pidiéndole a las personas que a la noche, después de cenar, a la noche porque hay una hormona actuando, la melatonina, que con el alcohol se ve favorecida, que de día no. Después de cenar, para tener alimento en el estómago, porque el alimento en el estómago cierra la salida del estómago. Y si uno come un pan, lo tiene que desarmar, pan adentro. No va a pasar el pan y le va a trancar la tripa, va a haber que operarlo para sacarle el... Entonces, cuando uno come sólido, la salida del estómago, un músculo, se cierra, para que los jugos del estómago puedan desarmarlo y transformarlo en una papilla al alimento. Recién transformado en papilla, se abre la salida y empieza a pasar el alimento de a poco. Pero si uno toma líquidos, bebe en ayuna, no se cierra y el líquido pasa limpito. Si yo tomo alcohol y estoy en ayunas, el alcohol se va al intestino y del intestino se va a la sangre y En cambio, si he comido, esto está cerrado. Tomo alcohol y se queda aquí un rato y ahí en el estómago hay una enzima que lo transforma el alcohol, parte del alcohol, en agua. Entonces parte del alcohol que bebí ya lo estoy desintegrando, vamos a decir así. Y cuando se empieza a pasar, pasa despacito, no en chorro. Por eso a la noche, después de cenar, una copa. Todos saben cuando yo digo una copa, ¿qué es una copa? Porque algunos dicen, Miroli dijo una copa, qué bueno, yo tengo una copa así. No, sin hacerse los bobitos. Una copa de alcohol, ¿de qué bebida alcohólica? Preferentemente vino y sobre todo tinto, porque el vino llega a 12% de alcohol, whisky, coñac, etcétera, las bebidas destiladas llegan a 45%. ¿Y por qué tinto? Porque tiene algunos antioxidantes cerebrales que el vino blanco no tiene. Y tomarla como sorbo a sorbo. ¿Y entonces qué daño hay? Ninguno. ¿Y a dónde lo tengo que internar? En ningún lado. ¿Y a qué médico lo tengo que llevar? Ninguno. Va a estar más sano que el que no ha tomado. Ay, pero yo tengo una cirrosis. No, vos no podés. Esto es para los que no tienen daño en el hígado. Es como que diga, ¿podemos comer un caramelo? Sí, yo tengo diabetes. Bueno, vos no podés, pero los demás sí podemos. Y si podemos comer la tortilla que está ahí, sí. Ay, yo tengo el colesterol altísimo. Vos no podés, los demás sí. Es decir, ¿quién
¿quién debería beber una copa de vino, sorbo a sorbo, una copita de vino, sorbo a sorbo a la noche después de cenar? Todos, salvo los que tienen enfermedad en el hígado. ¿Y qué lograríamos con eso? Una gran cantidad de antioxidantes, polifenoles, resveratrol, etcétera, que hacen que el corazón funcione mejor, que las arterias no se tranquen, sube el colesterol bueno, el que limpia las arterias, baja el colesterol malo, el que se pega, evita que se peguen las plaquetas, que son unas células que si se pegan trancan, cierran, hacen trombos, activa los antioxidantes cerebrales, haciendo que el cerebro duerma mejor, que esa noche el sueño sea mejor, sin necesidad de Alpla, Lexotanil, Tranquilal, etc. Eso sería, a ver si me entienden. ¿Estoy en contra del alcohol? No. ¿Estoy en contra del beber exagerado? Sí.